Entonces aparece lo que usted dijo, doctrina política en donde mantengo la paz, pero con armas. Perfecto, por ahí estamos súper bien. Y ahí aparecen personajes que vimos en la clase pasada como Otto von Bismarck, que era como el canciller de Alemania, que comenzó con la idea de separar, de dividir, ¿cierto? Europa, o sea, África, el reparto de África, como le llaman, es como si África fuese una torta, y uno con un cuchillo, ¿cierto? Lo iba a dividir, este pedazo para ti, este pedazo para ti, este otro para ti, etcétera, etcétera. Solamente para mantener a los países europeos en paz, en calma y alargar un poco la agonía, y esa agonía termina, ¿cierto?, con lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. Perfecto. Hago esta pregunta que la hice la semana pasada y quisiera volver a realizar para que ustedes de alguna manera me puedan responder. Porque existen causas que generaron lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. El imperialismo, el colonialismo, la paz armada, la carrera armamentista. La clase pasada explicamos lo que era la carrera armamentista, que tiene que ver con esa competencia de los países europeos en quien tenía mejores armas, mejores fuerzas armadas, mejor ejército. Esas son las causas generales de lo que provocó la Primera Guerra Mundial. Pero hubo una causa directa, una causa que hizo explotar esta olla a presión que era Europa en aquel momento. ¿Alguien me puede decir cuál era la causa directa? Que mataron al príncipe. Perfecto, mataron a alguien. En este caso mataron al archiduque Francisco Fernando, que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Lo mataron en Serbia. Este archiduque Francisco Fernando, o Franz Ferdinand, ¿cierto? Siempre lo castellanizamos porque su nombre real era Franz Ferdinand, pero lo castellanizamos a Francisco Fernando. Él fue a visitar Serbia y al visitar Serbia de alguna manera representaba la figura de Francisco Fernando como una amenaza a la nacionalidad, al nacionalismo serbio. Y un nacionalista serbio que pertenecía a una facción terrorista, que llamado la Mano Negra, le dispara, ¿cierto?, en la cabeza, también le dispara a la esposa, y este heredero al trono del Imperio Austrohúngaro fallece. Y al fallecer genera el conflicto bélico, llamado Primera Guerra Mundial, y activa lo que habían formado antes los países europeos, porque antes los países europeos comenzaron a unirse, ¿verdad?, unos con otros, en alianzas. Alianza estaba la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Alianza lo conformaban precisamente el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. Y la Triple Entente la formaban Rusia, el Imperio Ruso, Inglaterra y Francia, que posteriormente, cuando ya el conflicto bélico llamado Primera Guerra Mundial estaba muy avanzado, ingresa a Estados Unidos con la historia que le conté la semana pasada. Entonces, la causa directa de la Primera Guerra Mundial fue, en este sentido, lo que se conoce como el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Perfecto, por ahí estamos muy bien. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver va a ser la Primera Guerra Mundial. Cómo comenzó, el desarrollo a grandes rasgos, pero no nos vamos a meter mucho en los detalles, porque a mí lo que me interesa es lo que provocó la Primera Guerra Mundial, porque cambió el espectro, la visión de los países europeos a futuro, porque este conflicto bélico lamentablemente mermó las políticas y las sociedades en este caso, de Europa. Las dejó tambaleando, a medio morir saltando, como decimos en el sur. Entonces, para conocer la Primera Guerra Mundial, les voy a mostrar un video. Espero que se escuche. Primero comparto pantalla. Y este video habla de manera general lo que fue la Primera Guerra Mundial. Veamos, a ver. Creo que ahí estoy compartiendo pantalla. Entonces ahora voy a abrir este video en YouTube. Este video generalmente tiene publicidad. Espero que podamos de alguna manera salir de esta publicidad rápido. Bien. Primera Guerra Mundial. Voy a parar el video cada cierto tiempo para ir explicando de manera más clara lo que significó este conflicto bélico. Primera Guerra Mundial. Lo primero que tienen que saber ustedes, para que lo anoten por ahí en un cuaderno o en algo que tenga,
lo primero que deben saber es los años en los cuales se desarrolla la Primera Guerra Mundial, porque para así nos podamos ubicar en el contexto, en qué época estamos hablando nosotros. Ya sabemos que la paz armada, el colonialismo, el imperialismo, sucedió durante el siglo XIX. ¿Ya? Siglo XIX va desde el 1800 al 1899. Desde el 1800 al 1899 estamos hablando del siglo XIX. El siglo XX va desde el 1900 al 1999 y el siglo XXI va desde el 2000 al 2099. Por lo tanto, nosotros ahora nos encontramos en el siglo XXI. La Primera Guerra Mundial, entonces, se realizó o se efectuó en el siglo XX, desde 1914 a 1918. Ahí, entre esos años, comenzaron lo que se conoce como el conflicto bélico, el armamento, todo lo que son los enfrentamientos armados entre 1914 y 1918. ¿Ya? Imagínense todos los años que pasaron, todos los años de acumulación de cosas, ¿cierto? Que fue mucho para que explotara en un conflicto bélico, que estamos hablando del siglo XIX, ya desde 1870 que comienza como la paz armada, hasta 1914, ya estamos hablando prácticamente de 44 años, 44 años de presión, 44 años de lucha, ¿cierto? De mantener la paz, terminó lamentablemente en este conflicto bélico llamado Primera Guerra Mundial. Entonces, la Primera Guerra Mundial se desarrolla desde 1914 a 1918. Muchos historiadores lo extienden a 1914 y 1918. Muchos historiadores la extienden hasta 1919 porque en 1919 se firma el tratado que pone fin a la Primera Guerra Mundial, que es el Tratado de Versalles, un tratado que lamentablemente deja por el suelo a Alemania, que fue la gran perdedora, entre comillas, perdedora de la Primera Guerra Mundial, porque yo expliqué en la clase pasada que Alemania no perdió la Primera Guerra Mundial porque Alemania la obligan a firmar un armisticio. Alemania todavía tenía ejército para poder seguir luchando, pero la obligan a firmar un armisticio y además Alemania ya estaba cansada, su ejército estaba agotado, su política ya estaba agotada, por lo tanto firma este armisticio llamado Tratado de Versalles, en donde lamentablemente dejan a Alemania por los suelos porque ese Tratado de Versalles fue dominado o fue dirigido por Francia, y Francia es el enemigo histórico de Alemania. Entonces en ese tratado le dio como pachotazo a Alemania y lamentablemente Alemania queda en el suelo después de ese Tratado de Versalles. Primera Guerra Mundial entonces, 1914 a 1918, aunque muchos historiadores le ponen un año más hasta 1919 porque en el 19 se firma el Tratado de Versalles. Vamos a ver este video entonces. Ya, ¿se escucha? ¿Se escuchó el audio? No, nada. No, profe, no se escucha nada. No se escucha el audio. No, no se escuchó. Ah, hombre. Estamos teniendo algunos problemas. A ver. Ahora. No, Ahí. nada. Tampoco. Tampoco. Ay, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando porque debería escucharse. A ver, déjenme averiguar qué está pasando acá. No sé por qué no se puede escuchar. A ver. Pucha, si no se puede escuchar no vamos a poder acá. Déjenme, voy a dejar de compartir. No entiendo por qué no se puede escuchar. Pucha. El video sí se podía ver, pero no el audio. A ver si yo comparto acá. Me dice pestaña, ventana. Y si coloco esta ventana, la comparto. Pero para compartir tengo que ir acá. A ver ahora, chiquillos. ¿Tampoco? ¿Se ve? No, profe, No nada. se escucha. Puta, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Debería poder verse. O sea, escucharse.
Ay, 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 ay. A ver. Espérenme unos minutitos, voy a hablarle a la chica de... Le estoy escribiendo un WhatsApp a la chica encargada para que me ayude un poco. Le voy a mandar un audio mejor. Hola, ¿cómo está? Espero que se encuentre bien. Tengo un problema técnico, estoy en la clase y estoy tratando de compartir pantalla. La pantalla se comparte y estoy tratando de mostrar un video, pero no escuchan el video, el audio del video no lo logran escuchar. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede estar pasando? Y ahí le envío un audio a la chica encargada de esto para ver qué puede estar pasando, porque no entiendo qué puede estar pasando hoy. Es esencial ver este video para poder entender la materia. A ver, yo me voy a silenciar, ¿ya? Me voy a silenciar yo. Voy a poner el video y ustedes a viva voz me dicen si lo escuchan o no, por favor. No se escucha nada, profesor. Ya, muchas gracias. Pero aquí me enviaron algo. A ver, que la opción de audio está solo archivada desde su PC. Que la opción de audio está solo archivada. Ah, que la opción de audio está solo activada desde su PC y no con acceso a Meet como tal. Que la opción de audio está solo activada desde su PC y no con acceso a Meet como tal. A ver, a ver, a ver. Chiquillos, disculpen las molestias. Disculpen las molestias, de verdad. Le voy a enviar algo aquí a la... Disculpen, chiquillos, porque estamos... A ver, chica, que me pueda ayudar. Ya, a ver, me dicen que deje de grabar. Deje de grabar. Ya me dicen que deje de grabar. Estaba grabando la clase. Ya, la dejé de grabar. Ahora me dicen que tengo que compartir. Voy a compartir. Pantalla completa. Compartir. Y ahora poner el video. Vamos a poner el video y avísenme si se escucha o no. No, profesor, nada. Nada.
Ah, Ya, vamos a tener un problema técnico acá, voy a tratar de solucionarlo. No, pero ¿te voy a ir ¿Ya? Ya, gracias. No sé. ¿Quieres que quede abajo? Como a usted le parezca más cómodo. ¿Me puedo quedar acá? Sí. Aquí puedo hablar fuerte, gritar, sí, ya, gracias. Vino mi jefa acá y me dijo que me podía quedar acá porque ya están cerrando el colegio. Pero me interesa el tema de... No puedo, le voy a poner acá. Bueno, ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, se le escucha bien. Sí, pero el video es lo que no se puede ver o no se puede escuchar a todo esto. Que hay unas extensiones, ay, no sé. Yo recuerdo que a ustedes yo les mostré un video de la Paz Armada, ¿se acuerdan? Y se escuchó sin ningún problema en la clase pasada. Sí. Es ahora, sí, es ahora que hay hay algo que está pasando. Bueno, no se preocupen, vamos a continuar así. Es que es muy aburrido para ustedes porque la clase tiene que ser efectiva, tiene que ser entretenida. Me refiero a que tiene que tener la inspiración suficiente y que si yo hablo, no va a tener ese impacto. Por eso era necesario yo mostrarle este video en donde se ve efectivamente cómo surgió, cómo se elaboró las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que es un tema bastante importante en la asignatura y en el examen que ustedes van a aplicar. Bueno, ya no puedo pasar el video porque no se puede mostrar. Voy a seguir grabando la clase en este caso, pero no entiendo por qué. Rendimiento. Bueno, en fin, cosas que pasan. Bien, me voy a adelantar un poco en el tema. La Primera Guerra Mundial, como ya le estaba diciendo, enfrentó a estos dos bandos. Enfrentó a la Triple Entente y la Triple Alianza. Que estaban por el dominio de Europa. Y acá hay un tema bastante importante porque la Primera Guerra Mundial se divide en etapas. Se divide en etapas que de alguna manera pueden ustedes anotar ahí. Por favor, anoten ahí lo que yo les voy a decir, las etapas de la Primera Guerra Mundial. Ya, anoten por ahí entonces, primero, guerra de trincheras. Guerra de trincheras. Esa es la primera etapa de la Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras. ¿Qué son las trincheras? Las trincheras eran elementos que de alguna u otra manera los soldados cavaban tremendos espacios en la tierra, ¿cierto? En donde ellos se ocultaban de alguna manera y podían atacar o avanzar poco a poco. ¿Cuál era el problema? Es que el avance en la guerra de trincheras no era tal debido a que pocos metros más allá o pocos kilómetros más allá, el enemigo también hacía trincheras y también utilizaba las mismas estrategias. Entonces, esta guerra de trincheras, que era más una guerra de posiciones, lo que determinaba era dominar el terreno, pero lamentablemente no se podía. Los franceses y los alemanes fueron los que indudablemente comenzaron con este tema de la guerra de trincheras. Las guerras de trincheras sucedieron dentro de ese periodo algunas cosas bastante interesantes, por ejemplo, periodos de paz. La guerra era constante, la guerra era cada vez más fuerte, pero momentos de paz, por ejemplo, Navidad, en donde hay una película que trata sobre esto y uno dirá, no, pues si esta película es hollywoodense, esta película está mostrando elementos que no sucedieron, pero eso sucedió en donde los enemigos que estaban en las trincheras francesas y los enemigos que estaban en las trincheras alemanas se enfrentaron, ¿cierto? Se dieron la mano, compartieron cosas. Indudablemente los franceses tenían cosas que necesitaban los alemanes, entre ellos comida enlatada, por ejemplo, y los alemanes también tenían cosas que podían ofrecerle a los franceses, por ejemplo, vino o cerveza,
que tenían ahí para poder subsistir. En este día de Navidad compartieron, comieron juntos, terminó el día de la Navidad y cada uno se fue a su trinchera. Sucedieron cosas interesantes en la Primera Guerra Mundial, pero la guerra de trincheras fue mantener la posición en donde uno lanzaba, ¿cierto?, elementos, armamento de un lado a otro y se mantenían ahí. Esa es la primera etapa de la guerra de trincheras, para mantener la posición, porque lo que hacían los países europeos en la Primera Guerra Mundial es tratar de invadir el resto, invadir el territorio europeo. Los alemanes trataron de invadir Francia. Francia también intentaron meterse en lo que se conoce como Alemania. Era una invasión propiamente tal, porque a través de la invasión, a través del posicionamiento de terreno, uno va ganando la guerra. ¿Ya? Cosa que sucedió nosotros también, el ejemplo chileno en el siglo XIX, la Guerra del Pacífico. Nosotros tuvimos dos territorios muy importantes en la Guerra del Pacífico que tienen que ver con la región de Arica y Parinacota y la región de Tarapacá, en la parte peruana, que logramos con los peruanos, y la región de Antofagasta, que logramos, que era ante territorio boliviano. Entonces, de esa manera, al posicionarse en territorio enemigo y al conquistar ese territorio y a mantener la posición, va uno determinando si va ganando o va perdiendo la guerra. Y la guerra de trinchera lo que fue es mantener la posición. Primera etapa, entonces, guerra de trinchera. La segunda etapa fue la famosa guerra submarina. La guerra submarina, indudablemente, la podían realizar los países que tenían gran poderío naval. Y en ese momento, los que tenían gran poderío naval solamente eran dos, Alemania e Inglaterra. Y curiosamente, ambos eran de diferentes alianzas. Inglaterra pertenecía a la Triple Entente y Alemania pertenecía a la Triple Alianza. Alemania, de la nada, queridos estudiantes, de la nada sacó una fuerza naval enorme, y eso se debe al poderío industrial que comenzó a tener Alemania. Todos los recursos naturales que fueron sacando de las colonias en África, por ejemplo, fueron derivadas a la industria armamentista, y esa industria armamentista armó una fuerza naval de la nada, porque hasta el momento la mayor fuerza naval del mundo la tenía Inglaterra. Inglaterra dominó por muchos siglos, teniendo la mejor fuerza naval, pero Alemania de la nada sacó una fuerza naval enorme, entre ellos, ¿cierto?, lo que se conoce como una flota de submarinos en 1914, 15, 16, 17 y 18. Submarinos no como lo conocemos hoy en día, pero que tenían un fuerte poderío en aquel momento. De hecho, Alemania, y vuelvo a retomar lo que vimos en la clase pasada, Alemania amenazó a cualquier barco, sea pesquero, sea de pasajeros, que cruzara el Océano Atlántico, que lo iba a hundir a través de los submarinos. Y por eso Estados Unidos ingresa. Recuerden que Estados Unidos se estaba haciendo rico en la Primera Guerra Mundial. Se estaba haciendo rico porque vendía armas de su industria. Estados Unidos también se estaba volviendo un país industrializado. Y eso quiero dejarlo claro. Los países modernos y los países poderosos se vuelven tal porque tienen una excelente industria. Nosotros también, los chilenos, y eso que igual me da un poquito de rabia, tuvimos la oportunidad de ser un país industrializado y lo perdimos. Comenzamos mejor a vender materias primas y que esa materia prima sea devuelta a nuestro país a través de elementos elaborados. No, los países industrializados venden elementos elaborados, y Estados Unidos comenzó a tener también una industria bastante fuerte. Estados Unidos envía un barco de pasajeros que cruza todo el Océano Atlántico, que se llama el Lusitania, lo cual Alemania cumple con la amenaza, hunde a este barco llamado Lusitania, con el dicho de que ese barco llevaba pasajeros, pero a la vez llevaba armas que iban directamente en apoyo a la Triple Entente, ¿ya? Estados Unidos lo negó, el barco se hundió, murieron ciudadanos estadounidenses. Se obliga al Congreso de Estados Unidos a aprobar el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. El Congreso aprueba la Primera Guerra Mundial, o sea, el ingreso a la Primera Guerra Mundial, y Estados Unidos ingresa apoyando a la Triple Entente. Y hay que reconocer que gracias al ingreso de Estados Unidos, que fue un poderío mayor en cuanto a armamento e industria, la Triple Entente logra equiparar, ¿cierto?, el poderío que tenía efectivamente la Triple Alianza. Estaba el Imperio Alemán, estaba el Imperio Austrohúngaro y estaba Italia, que tenía muchas colonias en África. Entonces, primera etapa, guerra de trincheras.
Segunda etapa, guerra submarina. Y la última etapa es la conocida como guerra en el frente. Guerra en el frente. Eso era literalmente enfrentarse unos con respecto a otros, en los límites de los países, en el límite entre Francia y Alemania, en el límite entre Italia y Francia, en los límites que se le llama guerra en el frente, comenzaban, ¿cierto?, a tener un encuentro un poquito más directo. Vamos bien por ahí, entonces tenemos estas 3 etapas. Vayamos notando. Guerra de trincheras, ¿sí? Segunda, guerra submarina y por último, la guerra en el frente. Y así comenzó entonces a surgir y a desarrollarse lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. Y otra cosa que yo les quería preguntar, ¿Chile participó en la Primera Guerra Mundial? Buena pregunta. ¿Chile habrá participado en la Primera Guerra Mundial? ¿De manera indirecta, por lo menos? Yo les voy a decir que sí, porque es importante saber lo que estaba pasando en Chile. En 1914 Chile estaba pasando por un momento político no muy adecuado, ¿ya? Pero la economía de Chile se basaba en el salitre, mineral que nosotros habíamos conseguido en la Guerra del Pacífico, salitre. El salitre sirve para abono, muy bueno para el abono, y también sirve para hacer armas, porque el salitre tiene el componente preciso para la pólvora y una serie de otras cosas que necesitan los ejércitos. Entonces Chile se estaba volviendo loco vendiendo salitre exclusivamente a Alemania, ¿ya? A pesar de que Estados Unidos muchas veces nos presiona a nosotros de no venderle salitre a Alemania, pero nosotros no estábamos ni ahí. A nosotros nos servía la economía porque dependíamos enormemente del salitre. Pero pasó algo. La mayoría de las salitreras en el norte de Chile eran de dominio inglés. Humberston, por ejemplo, que queda cerca de donde yo estoy. Yo le expliqué ya que estaba haciendo clase acá en la región de Tarapacá. Y de donde yo estoy, 30 minutos más allá, está Humberston, que era una salitrera muy importante en aquel momento. Y otras salitreras más que la mayoría eran inglesas. Por lo tanto, como la mayoría eran inglesas y le pagaban un impuesto al gobierno chileno, que era un impuesto bastante alto, y con ese impuesto Chile se mantenía. Con ese impuesto Chile podía hacer obras públicas, con ese impuesto él podía pagar sueldos, con ese impuesto podía hacer un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que hizo? Estas salitreras inglesas le prohibieron al gobierno chileno exportar salitre a Alemania. Por lo tanto, perdimos un capital enorme porque Alemania era el principal comprador de salitre de nosotros. Alemania estaba en plena Primera Guerra Mundial y como era enemigo de Inglaterra, ya valimos ahí. Sin embargo, en su desesperación, Alemania inventa un salitre semisintético. Los científicos alemanes siempre han sido muy buenos y ya no necesitaron más nuestro salitre. Y al inventar el salitre sintético, ya el salitre natural, que es muy bueno, está perdiendo su negocio. Chile comenzó a bajar económicamente, por lo tanto yo les puedo decir que Chile participó de la Primera Guerra Mundial, pero de manera indirecta económicamente hablando. Jamás enviamos soldados, no teníamos la fuerza suficiente para poder luchar en una Primera Guerra Mundial, pero económicamente ahí estuvimos. Ya, perfecto. Ese fue entonces a grandes rasgos el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que ya sabemos que se forma por diferentes causas. Una de las causas es el imperialismo, el colonialismo, el nacionalismo, el querer lo propio, que lamentablemente el nacionalismo provocó la muerte de Franz Ferdinand porque fue un nacionalista serbio el que lo mató, la carrera armamentista, en donde los países competían quién tenía armas, ¿cierto? Y la causa directa de este conflicto bélico que fue la muerte de Franz Ferdinand, la muerte de Francisco Fernando, que provocó lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. Entonces acá podemos tener varios temas que podemos decir. ¿Con qué hecho histórico entonces termina lo que se conoce como la paz armada? Ustedes sin duda alguna me van a decir que la paz armada termina con la Primera Guerra Mundial. Esa paz armada, esa aparente paz que vivían los ciudadanos, pero no los políticos, termina abruptamente con lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. Perfecto. ¿Cuál es la causa directa?
de la Primera Guerra Mundial, la muerte de Franz Ferdinand. ¿Qué significa carrera armamentista? ¿Cierto? Competencia de las potencias europeas en obtener más armas. ¿Qué significa, por ejemplo, paz armada? ¿Cierto? Paz armada significa un periodo político, una doctrina política, que tú puedes mantener la paz, pero con armas. Esos son los elementos fundamentales que ustedes tienen que saber en este periodo. Perfecto. Ahora, ¿tienen un cuaderno por ahí? Porque les voy a nombrar, pero el video era lo que tenía que mostrarles. Pero bueno, les voy a nombrar ahora entonces el Tratado de Versalles, que es el tratado que pone fin a lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. Y también en la prueba, en el examen, puede aparecer simplemente así, como pregunta: ¿qué tratado pone fin a la Primera Guerra Mundial? Alternativa A, Tratado de Madagascar. Alternativa B, Tratado Ribbentrop-Molotov. Es un tratado, pero de la Segunda Guerra Mundial. Alternativa C, Tratado de Versalles. Alternativa D, ninguna de las anteriores. Ustedes, sin dudar alguna, van a marcar la C, Tratado de Versalles. El examen va a tener preguntas de esa naturaleza. Tratado de Versalles, entonces. Tratado de Versalles pone fin a la Primera Guerra Mundial. Ese Tratado de Versalles generalmente fue un tratado impuesto por Francia, que se realizó en la ciudad de Versalles, o en el sector de Versalles de Francia, ¿cierto? En donde se le impone, y esto quiero que escuchen muy bien ustedes, se le impone sanciones onerosas y severas a Alemania. La mayor parte del Tratado de Versalles son sanciones onerosas, brutales hacia Alemania. ¿Ya? Alemania, lamentablemente, por ser un país, entre comillas, diplomático en lo político, aceptando los términos de este armisticio, ¿cierto? Tuvo que ceder a estas presiones que se le impuso en el Tratado de Versalles, generalmente propiciado por Francia, su enemigo. Elementos del Tratado de Versalles, anoten por ahí. Se le obliga a Alemania a reducir su ejército. Se le obliga a Alemania a reducir ese ejército que tanto le costó conseguir, sobre todo su fuerza naval, se le quita, se le reduce. Y todo lo que ya tenía como fuerza naval se reparte entre las potencias ganadoras. Se reduce el ejército de Alemania. Segunda, se le obliga, miren lo que yo voy a decir en estos momentos, porque uno puede decir que los hechos históricos siguen concurriendo, siguen pasando, y efectivamente pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y los hechos históricos comenzaron, pero Alemania terminó de pagar la deuda de la Primera Guerra Mundial casi en la década del 60, del 70. Alemania siguió pagando, porque políticamente Alemania es correcto. En el Tratado de Versalles, a Alemania se le obliga a pagar la mayor cantidad de los daños provocados en la Primera Guerra Mundial. Pagar una indemnización a los países europeos. Indemnización que nos sirvió de mucho porque los países europeos con la indemnización no lograron reconstruirse. Al final le tuvieron que pedir préstamos a Estados Unidos para reconstruirse. Pero se le obligó en el Tratado de Versalles a pagar los daños de la Primera Guerra Mundial, cosa que lamentablemente es imposible en el momento. Alemania tuvo que pagar por periodos y eso le provocó una grave crisis económica. ¿Sí? Se le obliga a Alemania a devolver Alsacia y Lorena. ¿Se acuerdan lo que era Alsacia y Lorena? Eran dos territorios que siempre estaban en disputa con Francia y esos territorios estaban ricos en carbón, materia prima. Siempre estos conflictos bélicos se producen por materia prima. Alsacia y Lorena, dos sectores en la frontera entre Francia y Alemania, ricos en carbón, mucho carbón. Alemania se los tuvo que ceder a Francia. Alemania ya había ganado esos terrenos en una guerra que tuvo con Francia, la famosa guerra franco-prusiana en el siglo XIX, pero como en la Primera Guerra Mundial se le obliga a hacer ciertas cosas, se lo tuvo que devolver a Francia. Si se están dando cuenta, los términos que yo estoy nombrando, queridos estudiantes, son muy onerosos hacia Alemania. A Alemania culparon de todo. Todo lo sucedido en la Primera Guerra Mundial se le achacó a Alemania. Y Alemania no perdió la Primera Guerra Mundial. La segunda sí.
La segunda la perdió completamente, pero la primera no la perdió. A Alemania se le obliga a firmar este armisticio, que fue al final terminado en lo que se conoce como el Tratado de Versalles. Y Alemania quedó picado. Políticamente hablando correcto, pero quedó muy picado, quedó muy molesto. Y ahí aparece una figura que va a ser muy importante para la Segunda Guerra Mundial: Adolf Hitler. Adolf Hitler participó de la Primera Guerra Mundial. A mí me gusta un libro de histórico que se llama La Primera Guerra de Hitler. Esa Primera Guerra de Hitler relata las acciones bélicas que realizó Hitler en la Primera Guerra Mundial, porque estaba en el ejército alemán, pero Hitler era enfermero de la Primera Guerra Mundial, aunque él en sus discursos decía que él había participado en el frente, que había agarrado un arma. En el libro realmente él era simplemente un enfermero de la Primera Guerra Mundial. Enfermero que era muy importante cuando los heridos, ¿cierto?, tenían que ser sacados del campo, ser curados para seguir luchando. Pero lo que Hitler pensaba es que este Tratado de Versalles lo que ocasionó fue la pérdida primero del poder alemán, que les costó tanto conseguir en el colonialismo y el imperialismo. Lo que tocó también este Tratado de Versalles es el nacionalismo alemán. Le tocó el nacionalismo alemán a Hitler, pero ¿cómo es posible que otro país me imponga sanciones, siendo que yo no perdí la Primera Guerra Mundial? Alemania no perdió la Primera Guerra Mundial. No, Alemania no puede aceptar esto. El nacionalismo, y eso quedó dando vuelta, y Hitler hizo todo lo posible para que más adelante pudiera tener un cargo importante en el gobierno alemán, y lo logró. A Hitler lo nombran canciller, y cuando lo nombra canciller comienza a imponer en Alemania lo que se conoce como el nazismo alemán. Nazismo alemán, líder carismático, dominación de los medios de comunicación, perseguir a los opositores políticos, propaganda masiva. Por eso en esa época ustedes ven las esvásticas y los símbolos nazis por todos lados, etc. Y con esto yo les quiero decir algo, y con esto finalizo, para no tener problemas con el otro curso, porque me va a costar conectarme. La Segunda Guerra Mundial, para muchos historiadores, es la extensión de la Primera Guerra Mundial. Recapitulando entonces, y les pido mil disculpas por no poder proyectar el video, porque esa era la mayor parte de la clase, y tuve que relatarlo, y es muy fome relatar y relatar, ¿cierto? Preguntas que sí o sí van a entrar en el examen. ¿Con qué hecho histórico termina la famosa paz armada? Ustedes sin duda alguna me van a decir que la paz armada termina con la Primera Guerra Mundial. Perfecto. Segunda, ¿cuáles son las etapas de la Primera Guerra Mundial? Guerra de trinchera, guerra submarina, guerra en el frente o de posiciones. ¿Cuál es la causa directa del inicio de la Primera Guerra Mundial? El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Serbia, Sarajevo, en ese momento la ciudad de Serbia. ¿Cómo se llamó el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial? Tratado de Versalles. Esas son preguntas que sí o sí le van a entrar. Y no tengan miedo de no tener el conocimiento cuando tengan que responder. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque muchas de las preguntas van a tener comprensión lectora. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber un texto, ustedes van a leer el texto, y a través del texto, que va a ser un texto histórico de la materia que se le está pasando, ¿cierto? Ustedes van a poder responder a las preguntas. Entonces van a tener muchas posibilidades de que les vaya bien. Es solamente leer y responder las preguntas relacionadas al texto. Ahí, por ejemplo, en el texto puede salir: la Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1914 y 1918, que lamentablemente hizo añicos Europa, y en donde se enfrentaron las potencias europeas. Esta guerra provocó graves daños, que se inició con un atentado hacia, por ejemplo, un archiduque del Imperio Austrohúngaro llamado Francisco Fernando. En este sentido, ¿cuál fue la causa directa? ¿Me entienden? Así va a ser.
sea, el texto le va a decir a ustedes cómo responder a las preguntas. Entonces, estoy muy seguro que les va a ir bien. Y les vuelvo a pedir disculpas porque el video que les iba a mostrar era lo más importante de esta clase. Bien. Espero que les haya gustado. Espero que tengan una bonita semana. Estamos recién comenzando. Y ánimo y esfuerzo nomás. Ustedes son un ejemplo. Muchos de ustedes trabajan. Muchos de ustedes tienen que atender a su familia. Muchos de ustedes tienen que parar la olla, como se dice. Pero están aquí, estudiando, tratando de sacar su tercero y cuarto medio. Así que es muy valorable para ustedes, chiquillos. Yo los aplaudo a ustedes. Pero ustedes son un ejemplo para mí. Con todo lo que tienen que hacer, están aquí, estudiando. Así que sin miedo al éxito, ustedes van a lograr sacar su tercero y cuarto medio y van a ser el orgullo de su familia. Ya, con estas palabras termino. Nos vemos entonces el próximo lunes. Que tengan una excelente semana. Chao, Gracias, profe. profesor. Chao. Gracias. Chao, chao.